Bienvenidos a este despacho aquí en Sala de Prensa. ¿Cuál es el principal problema que afecta, yo diría, que a los países sudamericanos? Claro, de inmediato salta el tema de la seguridad, del crimen organizado, de las organizaciones criminales, por supuesto, por supuesto. De hecho, es la primera preocupación ciudadana cuando se hacen encuestas de las principales preocupaciones de los vecinos en Chile, en Argentina, qué sé yo, en otros lugares. La seguridad siempre, siempre es muy importante, el crimen organizado, los delitos. Pero hay otro problema eh, que es más complejo, que tiene otras raíces y que es de súper difícil solución y que permea la institucionalidad de estos países. La corrupción. La corrupción. Vamos a hablar un poquito de eso. El principal problema que afecta al Perú es la corrupción de sus instituciones. No es el tema de la seguridad, no es la delincuencia, ni la falta de empleo. Así lo titula Infobae. Y tengo varias publicaciones de otros medios de comunicación que un poco están en el tono, digamos. Le damos esta información de Infobae. Dice, la corrupción sigue siendo el mayor problema para los peruanos, con un 56,2% de la población identificándola como su principal preocupación, según el informe Perú, Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, que debe ser como el INE en Chile, para que nos hagamos una idea. Este informe, que analizó la percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones en el periodo comprendido entre julio y diciembre del 2024, también coloca a la delincuencia en segundo lugar con el 45% de los encuestados, considerando que este problema afecta también gravemente al país. La corrupción es percibida de manera generalizada como un mal sistémico que afecta a diversas instituciones públicas. Además, la corrupción y la delincuencia, el estudio destaca otras preocupaciones de los ciudadanos. La pobreza, un 18,7%, por supuesto. La falta de seguridad ciudadana, un 17,6%. Los bajos sueldos y el aumento de los precios, 15,1%, y la falta de empleo, un 14%. Si usted se fija bien, son más o menos los problemas que afectan a todos los países sudamericanos que somos hermanos. Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil, chuta, meter ahí Argentina, puede ser. Ellos tienen su propia lógica, los argentinos, a propósito del mandatario que está allá. Estos factores reflejan las tensiones sociales y económicas que han marcado la agenda del país el último semestre del 2024, en un contexto de alta inflación y dificultades económicas para amplios sectores de la población. La corrupción en la vida cotidiana, dice el subtítulo. El estudio ofrece detalles sobre cómo se manifiesta la corrupción en la vida cotidiana para las personas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, no me acuerdo bien, creo que ese es, la corrupción en Perú se manifiesta de diversas formas, tales como el cobro de sobornos, el mal uso de los cargos públicos para beneficios personales y la solicitud de coimas en trámites administrativos. Claro, póngale ahí. Yo se lo hago más rápido si usted me paga, no sé cuántos soles pedirán por un soborno para un trámite administrativo en alguna municipalidad o en alguna institución pública. En este contexto, el 2,4% de los hogares reportan que a un miembro de su familia se le solicitó un pago extra para realizar gestiones en instituciones públicas. La incidencia de la corrupción fue significativamente mayor en las zonas urbanas, 2,7%, que en las zonas rurales, 1,4%. Extorsionadores se exigen hasta 30.000 soles a los bodegueros. Em, ok, pero eso es delincuencia, no es
corrupción. En cuanto a este ítem, la delincuencia, el estudio subraya que este fenómeno es cada vez más visible y amenazante para los ciudadanos. En comparación con el mismo semestre del 2023, la percepción de la delincuencia aumentó en 7 puntos, reflejando una creciente inseguridad y una percepción de que la criminalidad ha escalado a niveles preocupantes. La percepción de inseguridad parece estar particularmente marcada por un aumento en los robos, asaltos y violencia en áreas urbanas. El informe también aborda la desconfianza generada en las instituciones. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil fue la única institución que logró una tasa de confianza positiva. Eso será aquí en Chile el Registro Civil, con un 48,6% de aprobación, aunque se mantiene casi equilibrado con la desconfianza, 48,1%, o sea, mitad y mitad. A ver cómo le va a los partidos políticos. Los partidos políticos y el Congreso presentan cifras alarmantes, con un 93,3% y un 91,8% de desconfianza respectivamente. Yo creo que aquí en Chile no andamos muy distintos, lo que refleja el profundo rechazo hacia estas entidades. Esta desconfianza también se extiende a otros actores clave del sistema democrático, como por ejemplo los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. Y vemos una foto ahí de Dina Boluarte, que fue citada a la Fiscalía de la Nación. La gestión del gobierno central también recibe una muy baja valoración, con solo 9,6%. No me voy a concentrar mucho en esas cifras porque esas cifras son coyunturales, digamos, y van cambiando mes a mes, en fin. Pero tengo otras notas de otro medio, por ejemplo, este es Correo, que es un medio peruano, en Huancayo, en este caso. Cifras alarmantes de la corrupción que no cede en la región de Junín. Ahí la fotografía armada. Dice que la Defensoría del Pueblo ha publicado un informe Corrupción en cifras, casos en trámite a nivel nacional que revela preocupantes datos sobre la corrupción en Perú. Según este reporte, al cierre del segundo semestre de 2024, la región de Lima lidera con el 21% de los casos, mientras que Junín ocupa el segundo lugar con un 6% equivalente a 382 casos. El informe destaca que las municipalidades son las entidades con mayor cantidad de casos de corrupción en trámite, representando más del 36% en Junín. De esos 363 casos se encuentran en investigación preliminar. Sin embargo, la realidad para Junín es más preocupante, pues según Nora Flores Peñalosa, ella es procuradora anticorrupción, la tendencia es creciente. Comillas, dice ella, los actos de corrupción no han disminuido, por el contrario, se están incrementando. La población ha comenzado a denunciar más, lo que también contribuye al aumento de las cifras. A pesar de las intervenciones rápidas de la Fiscalía y la Procuraduría, el problema persiste debido a la falta de recursos y personal. Actualmente la Procuraduría tiene un total de 3.797 casos de corrupción en manos desde el año 2015. Flores Peñalosa señala que a pesar de haber recuperado 910, 931, 910.000, 931.000 en reparaciones civiles a plata, soles. Ya, a pesar de haber recuperado 910.000 soles en reparaciones civiles el año pasado, colocándonos en primer lugar a nivel nacional, existe una sobrecarga procesal alarmante en las fiscalías. El Ejecutivo debe fortalecer las capacidades del sistema anticorrupción, dotando de más personal, sugirió la Procuradora. Actualmente se están fijando audiencia para el año 2027, lo que plantea serias preocupaciones sobre la eficacia del sistema judicial. Es fundamental aumentar el número de fiscales adjuntos para manejar adecuadamente la carga procesal y asegurar que los casos no se queden estancados, dice ella. Tengo otro datito aquí, dice, Perú perdió 72.000 millones de soles debido a la corrupción en tan solo 2 años. Alertó así la Contraloría. Esto ocurrió entre el primer año de gobierno de Dina Boluarte y la salida de Pedro Castillo. Con esta cifra se hubiera podido financiar la construcción de 50 hospitales. Ese es el valor de la corrupción medido, 50 hospitales. Bueno, 50 hospitales le cambian la cara al sistema de salud peruano, evidentemente. Quiero decir que este tema que estamos viendo em, no es que Perú sea el país más corrupto. Este problema de la corrupción, miren, nosotros chilenos creíamos que no teníamos corrupción y con los casos estos últimos años nos hemos dado cuenta que todas las instituciones en Chile están más o menos corrompidas.
Entonces, este es un problema de Chile, es un problema de Perú, es un problema de Bolivia, es un problema de Colombia, es un problema de Ecuador, es un problema de muchos, muchos países, eh, ni siquiera sudamericanos, latinoamericanos. Esto de hacer las cosas a medias y con favores personales con el amigo que está en la municipalidad o en el servicio público, bueno, forma parte de la tradición ya de los países latinoamericanos, como es que es parte del ser latino, lastimosamente lo digo. Ya vamos a resumir esta noticia. El principal problema, el principal problema que afecta al Perú es la corrupción de sus instituciones. No es la delincuencia, no es la falta de empleo. Así lo titulan varios medios de comunicación. Me voy a concentrar en algunos. Esta es la nota de Infobae. Debo decir que este problema de corrupción en Perú no es único del país del norte. Este problema lo tenemos en Chile de manera muy grave y patente a propósito de una serie de investigaciones judiciales del último tiempo, corrupción en el sistema judicial chileno, que es muy grave, en, corrupción en las empresas, corrupción en el mundo público en relación con las empresas privadas. Hay corrupción, la corrupción campea, esa es la verdad. La corrupción campea. Leamos algo de esta nota. Dice, la corrupción sigue siendo el mayor problema para los peruanos, con un 56,2% de la población identificándola como su principal preocupación, según el informe de Perú. Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza de las instituciones del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, que corresponde al INE en Chile. Tengo otra nota aquí. Cifras alarmantes de la corrupción que nos cede en la región de Junín. Nota de El Correo de El Perú. La Defensoría del Pueblo publicó un informe de corrupción en cifras, casos en trámites a nivel nacional que revelan preocupantes datos sobre la corrupción en Perú. Según este reporte, al cierre del segundo semestre del 2024, la región de Lima lidera con el 21% de los casos, mientras que Junín ocupa el segundo lugar con un 6% equivalente a 382 casos. Quien habla en esta nota es Nora Flores Peñalosa, ella es procuradora anticorrupción y ella dice que la tendencia es creciente. Comillas, los actos de corrupción no han disminuido, por el contrario, se están incrementando. La población ha comenzado a denunciar más, lo que también contribuye al aumento de casos. A pesar de las intervenciones rápidas de la Fiscalía y la Procuraduría, el problema persiste debido a la falta de recursos y personal. Otro tema también complejo para nuestros países. Actualmente la Procuraduría tiene un total de 3.797 casos en manos desde el año 2015. De hecho, están fijando audiencias para el año 2027. Usted comprenderá que está bien hablar del largo brazo de la justicia y que la justicia tarda pero llega, pero fijar audiencias para el año 2027, las personas van a desaparecer, evidentemente, antes de que se concreten esas audiencias. Otro dato de la corrupción en Perú. Perú perdió 72.000 millones de soles debido a la corrupción en tan solo 2 años, así lo dijo la Contraloría en el Perú. Con esto se podrían haber construido 50 hospitales. Esa es la preocupación que existe por la corrupción en Perú, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en general en países latinoamericanos. Muy bien, Hugo Varela Mora por acá, periodista de Sala de Prensa. Gracias por acompañarnos en estos despachos. Dale me gusta a este video para que más personas puedan mirarlo. Y también te solicitamos colaborar con nosotros. Por favor, si puedes colaborar con nosotros económicamente, hazlo haciendo de miembro de nuestro canal de YouTube y también en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl/colabora. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.